Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares. Feliz semana para todos, bienvenidos a este espacio donde revisamos siempre el panorama político, económico, social, nacional desde diferentes aristas y que usted en casa pueda tener una visión completa y crítica de los hechos y de los acontecimientos. Buscamos la información y la llevamos al análisis. Antes de iniciar nuestra entrevista vamos a hacer el repaso de algunos de los elementos más destacados de esta jornada desde este lunes, incluso algunos elementos del fin de semana respecto al tema económico y político. Entiendo que una de las principales preocupaciones evidentemente son esas perspectivas económicas para el año 2026, luego de todo lo que ha ocurrido en nuestro país en lo político y que viene impactando en lo económico, la modificación de 3 leyes dentro de la Asamblea Nacional, los proyectos de ley que están en debate. Vamos a revisar parte de las declaraciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien además aseguró que además de ser un país exportador de petróleo que buscará aumentar obviamente sus ingresos en este sentido, Venezuela también se está configurando como una potencia para el gas. Vamos a revisar parte de las declaraciones. ¿Cómo podría Venezuela convertirse en una potencia petrolera, pero también gasífera? No creyeron, pero ya nosotros cerramos un contrato para exportar la primera molécula de gas de Venezuela. Y ahora vamos por más, vamos por más. Venezuela también puede ser una potencia gasífera. Esas reservas en petróleo y en gas deben convertirse en felicidad, desarrollo, prosperidad y esperanza para el pueblo venezolano. Y nosotros sabemos, desde el alto mando político, militar de Venezuela, nosotros sabemos que contamos con los trabajadores y las trabajadoras de la industria de los hidrocarburos. Así que, hermanos y hermanas, mucha fortaleza, mucha paciencia, mucha prudencia estratégica y mucho compromiso y lealtad a esta patria y a nuestros libertadores. Bueno, en el marco de este sentir de las principales necesidades que hoy tiene la población, que son, por ejemplo, uno de esos puntos, el tema del aumento de los ingresos, también el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la modificación de la ley de hidrocarburos tiene como fin garantizar el bienestar y el beneficio del pueblo venezolano. Vamos a revisar parte de sus declaraciones. Desde el primer artículo se establece el nuevo objeto de esa ley. ¿Y cuál es el objetivo primordial? Adaptarse a una situación que nos permita sacar el petróleo de la tierra que le pertenece a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Y aquí hay que tumbar de inmediato, porque intentan pescar en río revuelto acerca del tema de nuestra soberanía. Ahora bien, es nuestro ese petróleo. ¿Y lo vamos a dejar debajo de la tierra? Debajo de la tierra no vale nada. Debajo de la tierra es nada. Y van a pasar 100 años, 200 años, y vamos a seguir teniendo la mayor reserva de petróleo del planeta, pero no la aprovechamos debidamente. Porque el petróleo vale cuando se convierte en hospital, cuando se convierte en carretera, cuando se convierte en escuelas, cuando se convierte en universidades, cuando se convierte en salarios dignos para las trabajadoras y para los trabajadores. Bueno, el acuerdo marco entre Venezuela y Estados Unidos con el tema de la exportación de petróleo ha puesto la mirada de distintas empresas del sector energético y también de distintas transnacionales nuevamente en Venezuela, para lo que también ellos necesitan garantías, seguridad jurídica para poder pues ir en aumento con el tema de estas inversiones, para que haya estabilidad política también en nuestro país, porque la estabilidad política es garantía de esa seguridad que necesitan las empresas y transnacionales para seguir en Venezuela. A propósito de este tema de la estabilidad política nacional, también se ha pronunciado el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y ha dicho que ha sostenido una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que hablaban, bueno, además de los temas bilaterales de las relaciones económicas entre Brasil y Estados Unidos, hablaron de la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano, de acuerdo con una nota de prensa que publicó el gobierno brasileño y, como les digo, en la red social X del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lula pues también habló sobre el Consejo de Paz para supervisar la situación en Gaza,
tocó los temas económicos, arancelarios entre Estados Unidos y Brasil. Y bueno, sobre Venezuela subrayaba esto, la importancia de preservar la paz y estabilidad en la región para trabajar por el bienestar del pueblo venezolano. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis porque hasta ahora lo que hemos venido repasando, las declaraciones de algunas figuras políticas nacionales y también lo que se ha venido hablando en el contexto internacional, es garantizar el bienestar de la población venezolana, más allá de los colores políticos, ideológicos, lo que vivimos el 3 de enero, que marca un hito, y todas esas expectativas que se han venido generando respecto al tema económico por, bueno, un posible alivio de sanciones por parte de Estados Unidos en los próximos días, con el tema de las relaciones y los acuerdos comerciales. Mercedes Malavé está con nosotros para analizar el panorama político nacional. Estamos en unos momentos complejos para nuestro país, donde siempre es importante además hablar con responsabilidad ante el aumento de tales expectativas. Bienestar del pueblo venezolano. La población venezolana pues lleva ya varios años centrados en el tema de la resolución de los problemas económicos y sienten que en estos momentos, a pesar de las circunstancias, el tema económico está nuevamente allí en la palestra y en discusión. Bienvenida, Mercedes Malavé. Gracias, Rosa. Muy contenta de estar en Argumentos. Muy completo tu análisis para empezar el programa. Y muchos temas, ¿no? Pero coincido contigo y con los venezolanos en que tenemos que concentrarnos en el tema de la preocupación de la gente, ¿no? ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Qué quiere la gente? Y efectivamente esa preocupación está en primer lugar la economía, en segundo lugar la economía y en tercer lugar la economía, ¿no? Ya después puede que se interesen en otros temas políticos, incluso me da la impresión, quería decirlo en tu programa y me acabo de acordar, que los temas políticos a veces en las redes sociales se expresan como a manera como jocosa, como si fuera un divertimento, ¿no? Pero en realidad a la gente lo que le preocupa es el tema económico, ¿no? Y en lo que es serio, pues, a la hora de pensar en qué hacer. Efectivamente, va a haber más ingresos provenientes del petróleo que Estados Unidos le está comprando a Venezuela. Esos ingresos no necesariamente tienen que ver con un alivio de las sanciones, yo más bien creo que tiene que ver con un mayor otorgamiento de licencias dentro de un régimen de sanciones o una ampliación de licencias dentro del régimen de sanciones, pero las licencias me parece que van a seguir, ¿no? Que van a continuar bajo supervisión de los Estados Unidos, ¿no? Que hasta ahora Estados Unidos ha dicho, y creo que es su aspiración, ser no solo el cliente más importante de Venezuela en materia de petróleo, sino también quizás el único cliente, ¿no? O sea, esperan que sea una relación exclusiva. Aunque por un lado el gobierno interino ha respondido que Venezuela es libre de tener relaciones comerciales con otros países, etcétera, pero también Estados Unidos ha puesto como ciertas condiciones. Entonces, sí, de hecho, los buques de petróleo que son interceptados, más las sanciones, hacen muy difícil que esa realidad, pues, de que el petróleo es de Venezuela, realmente seamos los venezolanos los que guiemos o decidamos sobre a quién vender el petróleo. Me da la impresión de que va a ser a Estados Unidos, ¿no? Por todo el tema sancionatorio y además de buques en el Caribe, etcétera, ¿no? Eso, bueno, efectivamente le va a dar nuevos ingresos al país. Cuando escuchaba a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hablar de la felicidad y el bienestar de la gente y que el petróleo se consideraba valioso cuando se convertía en hospitales, carreteras, escuelas, vivienda, etcétera, me venía a la memoria la última bonanza petrolera que hubo en Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez. Una de las bonanzas petroleras más grandes, no voy a decir que fue la más grande porque eso es discutible, pero sí, sin duda, una de las más grandes de la historia de Venezuela y de la historia contemporánea. Se convirtió en hospitales, autopistas, viviendas, etcétera. Parece que no, ¿no? El saldo de destrucción del país pues no se compagina con la bonanza petrolera. O sea que hace falta algo más. No basta tener dinero, no basta tener los ingresos. Luego hay todo un tema de la administración pública, del manejo de los recursos, de la reducción del Estado venezolano para disminuir el gasto público en cosas que no son bienestar de la gente, que están pendientes y que si no las atendemos
posiblemente esos recursos, aunque no se conviertan en bonanza, o sí, no irán al destino de felicidad, que es lo que aspiran, bueno, los venezolanos y el gobierno promete en este momento, ¿no? Así es, bueno, con esa promesa que hace el gobierno interino en estos momentos, el gobierno encargado, más esa sensación o esa expectativa positiva que en este momento tenemos los venezolanos, vamos a ir a una pausa, que al regreso seguiremos leyendo los acontecimientos, los hechos, las reacciones de distintos sectores productivos también en nuestro país y llevándoles a ustedes pues todo el análisis y la opinión de Mercedes Malavé, quien nos acompaña esta tarde. Ya regresamos, usted puede opinar, @argumentocb, @rosa_periodista. Allí puede hacernos también sus preguntas a nuestra invitada de esta tarde. Ya volvemos.